Descubriremos relatos y hechos históricos de los Mochis jamás contados. Solo por aquí, la estación donde más amamos a los Mochis. 101.3 Stereo 1, la radio de esta tierra. Se abren los archivos de Ciudad X en los micrófonos de Stereo 1, con los guías de esta travesía, Alfredo Salazar y Verónica Ruiz. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tu Espacio. Estamos en Stereo 1 101.3 en Ciudad X, historias de esta tierra. Hoy sábado ya 22 de marzo, señores. Todavía en el equinoccio, en la primavera. Y bueno, pues este clima que nos trae en un vaivén, también la historia nos trae en un flashback, ¿verdad? En un vaivén. Y en esta ocasión, bueno, pues no estoy sola. Me hago acompañar del ingeniero Alfredo Salazar. Bienvenido, feliz sábado. Buenas tardes. Buenas tardes, feliz sábado. Feliz sábado para toda la gente. ¿Cómo hay movimiento en la ciudad de Los Mochis? Es increíble. Aunado a ello, la reparación en diferentes calles de la ciudad. Bueno, pero aquí estamos. Y bueno, pues hoy por hoy, ingeniero, pues ya sería nuestro cuarto programa. Cuarto programa, en el cual hemos hablado de mucha historia de nuestra ciudad de Los Mochis. Hemos hablado de una casa grande, hemos hablado de cuando la dinamitaron, hemos hablado de esa familia llena de lujos que decide llegar a Los Mochis, que por azares del destino llegan a nuestra ciudad y hacen raíz en ella, como el destino terminan en otros lados, ¿verdad? Y de eso precisamente yo quisiera hablar, hacer un resumen, porque créanme que mucha gente pregunta qué es lo que está pasando en Stereo 1 a la 1 de la tarde. Pues ¿por qué no le hacemos un resumen a toda la gente de toda esta información? Pues adelante, tú pregunta y yo contesto. Pues a mí me encantaría, no, primero que nada. Yo te quiero una noticia, te tenía una sorpresa. De hecho, yo venía así preparada para llevarme la sorpresa. Órale. ¿Y qué pasó? La sorpresa es que venía a Los Mochis, viene a Los Mochis. Sí. El chino hongkonés, que va a hacer toda la tramitación de la exhumación y regreso de los restos a Mochis de don Benjamin Johnston. Pero resulta que el abuelo traía 4 horas de retraso y no llegó. No, pues no ajustábamos con los tiempos. ¿No? De hecho, llegaba muy temprano hoy por la mañana, ¿no? Sí, llegaba a las 11. Perfecto. Bueno, pero de todas maneras, invitar a la gente para que esté pendiente de las noticias. Lo que podemos hacer es prometerle a la gente. Vamos a grabar la entrevista. Ajá. Y se la compartimos el próximo sábado. ¿Qué te parece? Me parece excelente, y para que estén al pendiente, ¿no?, de todo esto, porque es muy interesante. Este chino es precisamente el contacto directo, la línea directa, sí, hasta la tumba de Johnston, sí, y es obviamente el contacto directo del ingeniero aquí presente, con el cual ha habido un seguimiento, hay una comunicación obviamente constante, y pues íbamos a platicar con él, pero se las debemos el próximo sábado. Próximo sábado. Perfecto. Pues vamos a empezar este resumen. El día domingo yo le compartía, porque estábamos en la carrera, precisamente Corre por tu Jardín. Entonces, cómo el acercarme a diferentes, el recorrido, vaya, del Parque Sinaloa, el Jardín Botánico, y decir, aquí es donde yo estuve hablando el sábado. O tal vez muchísima gente, donde yo escuché a ingeniero, a Verónica, pues esta es la alberca. Sí. Este obviamente es el pozo de los deseos. Este es el recorrido. Esto era la alberca donde se bañaban los dueños de Mochis, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Es bonito tener ese lugar. Más bonito sería tener la casa grande y recorrerla, pero bueno, no sucedió así. Entonces, precisamente eso es lo que nos liga con nuestra historia, al regresar a estos puntos, ingeniero. Sí, mira, yo creo que ya le dimos el espacio suficiente a la información. Ya ahorita platicaste que ya lo dimos, ¿no? Ajá. Pero yo quería hacer algunas, como se vienen remembranzas con la información, se me atraviesan algunas historias.
los canales de información. Te dije, ibas a hacerme una pregunta y no me la has hecho. Pues precisamente era eso, ¿no? Teníamos un resumen de los programas en los cuales, pues yo quisiera, pues hablar, ¿no? De esta pareja. Chécale bien, tienes una pregunta pendiente. A ver, ¿dónde me anotó en mi diccionario, en mi acordeón? Que íbamos con esa pregunta. Es cierto. Tache, es que le dimos vuelta a la hoja. Tache. Pero esto, sí. Bueno, nosotros realmente hemos compartido el programa, las experiencias que hemos tenido, los comentarios de la gente, y una pregunta muy frecuente, ingeniero, antes que nada, ¿por qué le llaman Ciudad X? Fíjate que me han hecho mucho esa pregunta en este mes, casi aquí es el 4º programa, ¿no? Ajá. La 4ª semana. Es una historia porque los que no quieren aceptar que esto fue una fundación extraordinaria, que no es una fundación que se parezca a Culiacán. Los demás son fundaciones españolas y están muy bien, se distinguen muy bien de una ciudad americana como esta a una ciudad española. Y nosotros le pusimos Ciudad X porque pues no tiene papá, no tiene mamá, no tiene tíos, no lo quieren reconocer, unos a favor y otros en contra, y esto se ha pasado 100 años, la historia está fresca, hay toda la documentación, y todavía no hay chance de ponernos de acuerdo. Entonces lo importante de esto es que ya hay que hacer un solo criterio y dejarla como está. Ahora, yo una vez tuve el atrevimiento de decir, pues si Culiacán es de Rosales y Sinaloa es de Leiva, pues los Mochis de Johnston, pues Verónica. Claro que casi sí. Casi me mandan fusilar. Por ese comentario. Bueno, pues son las anti-yanquis. Anti-yanquis que no saben, Verónica, que también Owen es del mismo estado de la Unión Americana que Johnston, a 100 millas de Sharon, de Chester. En Sharon nació Johnston y en Chester nació Owen. O sea, hay mucho desconocimiento, por eso, y la otra, pues, los experimentos socialistas, y que la CICAE, que dejó sedimentos de antiyanquismo, y el socialismo, cooperativismo de Cárdenas, y ningún presidente era de los Mochis. O sea, hay muchos factores, por lo cual estamos batallando muchísimo para poderle oficializar la historia. Que ahí donde está Mochis era el Plat, y ese, sí, era el Plat, Verónica. Pero en el Plat se construyó un ingenio que parió una ciudad, un pueblito, una ranchería, y creció, y por eso estamos aquí. Claro que sí. Bueno, en otros panoramas está la ciudad y llega una empresa a emplear a los ciudadanos. Hoy por hoy es al revés la historia. Primero fue la empresa y de la empresa empezó a surgir la ciudad. La generación de riqueza. Pensé que iba a decir la generación X. Mira, así rápido, para que no se me vaya la idea, y a la gente le gusta. A la gente le gusta mucho las historias, ¿no? Los detalles del porqué. Yo pues leí algo sobre Culiacán de Rosales, y pues sí, el general Rosales, que fue esto, tiene su historia, tiene su base muy fundamentada. Pero Sinaloa de Leiva, yo te voy a platicar algo y al público para que tenga este dato. Aquí se construyó un hotel, el Colinas, en los años 75, que muere el señor Canoto Ibarra, y queda la mitad. Total, se termina de construir el Hotel Colinas, y por algún tiempo el gobernador Antonio Toledo Corro llegaba al Hotel Colinas cuando venía de visita a la región de aquí. Y así fue que mi curiosidad siempre tras el detalle, la pregunta, me acerqué a él y tuve la oportunidad de en 3 o 4 ocasiones llegarle
porque le gustaba mucho la misma música que me gusta a mí. Ok. Entonces, pues, el viejillo, en aquel entonces era un joven, era un señor mayor, pero no era un viejillo, don Antonio Toledo Corro. Antonio Toledo Corro, usted de inquieto como siempre, se acerca a hacerle una pregunta. ¿Cuál fue y cuál fue la respuesta después de la pausa comercial? ¿Qué le parece? Para tomar agua. Ok, bueno, pues usted tome agua, usted relájese, pero sobre todo no le cambie. Estamos en Ciudad X, Historias de esta Tierra. Su comentario nos ayuda, favorece y suma a este espacio. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Ya estamos de regreso, pongo a tu disposición WhatsApp en cabina 6681-64113, donde aceptamos tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias, porque también es muy importante aceptar sugerencias del radio escucha. Claro. Eso nos ayuda a mejorar sábado con sábado, ¿eh? Así que estamos abiertos a cualquiera que sea, obviamente, ese comentario. Y bueno, pues, ingeniero, ya regresamos porque me tiene con la duda y la angustia, yo sé que al radio escucha también, de esa pregunta. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Fue en el Hotel Colinas? ¿Dónde fue? Sí, en el lobby del Hotel Colinas él llegaba y había un pianista ahí, Okay. que le tocaba su música y a mí me gusta esa música. Entonces, en el paso del tiempo, pues no te digo que me hice amigo de don Antonio, pero sí era el chamaco que llegaba con él y preguntaba. Y un día le dije que el Sinaloa de Leiva a mí no me gustaba, porque era el lugar más icónico de la llegada de los jesuitas a Sinaloa del Norte. Porque Nuño de Guzmán funda Culiacán en 1531 y no le quisieron seguir para adelante. Ya no llegaron acá, la conquista no llegó a esta parte, pero llegó la conquista de la fe a través de los jesuitas. Entonces, la villa de Santiago, donde tienen la primera víctima los jesuitas, es Sinaloa. Y me dijo, mira, pues nosotros tuvimos la culpa cuando éramos jóvenes en esos años. Había que poner un gobernador nuevo y pues no teníamos candidato. Y a alguien se le ocurrió que en México había un coronel que se llamaba Gabriel Leiva Velázquez. Y dijimos, pues vamos por él para que se metan a gobernar Sinaloa, porque había inquietudes, había grupos diferentes de la política, todo eso me lo platicó él, no le estoy inventando. Y es difícil hablar de lo que voy a decirte, porque pues corro riesgos que tengo que enfrentar finalmente. Mira, me dijo, entonces, pues alguien fue a una comisión a México y habló con el coronel y nos lo trajimos de candidato a gobernador, pero había que hacerle un escenario, una nube de algo que hablara de él, de su persona. Y resulta que en plena revolución, al papá sale borracho de una cantina, se comporta mal con el ejército y lo asesinan a balazos. Ahí dejaron el cuerpo tirado, nadie levantó el cuerpo del borracho. Le echaron una cobija encima y después se lo llevaron. Y resulta que ese es el papá del coronel Leiva Velázquez. Se llama Gabriel Leiva Solano, que está con letras de oro en el Congreso del Estado, y es fatal eso. O sea, ¿por qué? Porque fue una ocurrencia política. México está construido de mentiras históricas, Verónica. No te quedas que ya. Es de verdad increíble, también lo hemos comentado, el cómo Mochis ha crecido, como también la política ha llevado ese crecimiento y ha autorizado muchísimas cosas para que se lleve a cabo. En aquellos años, la política también era como más marcada, como más rígida, no había negociación, era muy cuadrado todo. Sí, mira, inclusive hay un libro que escribió Mauricio González de la Garza, que se llama La Última Llamada. En ese libro viene qué está pasando en la época de Echeverría, López Portillo, y hay un caos, diferentes tipos de gobernar. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención que en uno de los párrafos, una de las páginas, le dice a una viuda de un revolucionario, seguramente general,
a Mauricio González de la Garza, le dice, Mauricio, ¿dónde están los hombres de México? Como diciendo, esto fue construido por hombres, por balazos, por lo que tú quieras. Y todas esas cosas. Y tú te quedas pensando, me quedo patinando y digo, válgame, hay que seguir investigando. Pero lo de aquí, si Rosales es de Culiacán, es de Rosales y lo que sea, nos interesa que Mochis tenga su verdad histórica. Porque todo está documentado en fotografías, en planos, en actas, ¿no? Claro que sí, y se ha trabajado para ello y estamos a nada de conseguir muchísimas cosas pues históricas para nuestra ciudad. Entonces, bueno, en esa plática en el Hotel Colinas, muy interesante por cierto, Hotel Colinas, iba a sumar mi comentario, nos ha ligado nuestra niñez, nos ha ligado muchísimas cosas porque fue uno de los hoteles también emblemáticos de la ciudad y que todo el mundo... queríamos ir al deportivo, a las albercas, conocer la disco. Entonces ¿Cómo se llamaba la disco? La disco se llamaba Apocalipsis. Apocalipsis, sí. Era el Apocalipsis. Y el Globo Rojo. Eran los bares que tenía, el Trigal, el restaurante. Mira. Eso. Le digo porque yo fui parte pero de la generación ya con el señor Ronald Vega. Entonces sí. ya cuando él toma, obviamente el mandato de lo que es el Hotel Colinas, nos tocó ser parte del personal, obviamente del hotel, entonces estar responsable del área deportiva. Y hay historia, y hay una historia que es como la casa grande, cuando abandonas donde tantas memorias tienes, donde tantas vivencias, y no nada más yo, muchísima gente, pesa, duele. Entonces a mí me duele, yo cada vez que tomo la México 15 me duele ver un hotel que se pudo haber rescatado, un hotel que está en el mejor lugar no puede estar, que tiene todas las áreas que te puedas imaginar recreativas, que tiene habitaciones enormes, que tiene una estancia, áreas para restaurante, disco, y dices tú, ¿qué pasó? Yo tengo mi opinión, ¿no? Okay. Lo hicieron muy lejos de Mochis. Pero muy lejos íbamos. Sí, muy lejos, pero el problema era atravesar las carreteras. Había que hacer un túnel, un puente, y no se hizo nunca. Ahorita ya estamos muy cerca. Ahorita estamos a 40 años, 50 años de eso. Exactamente hace 50 años. Bueno, pues ese es el punto de vista del ingeniero. Sí. ¿Cuál es su punto de vista? Compártalo con nosotros. Bueno, pues estábamos tocando el punto, vamos a hacer a un lado la política. Nuestra ciudad se lucha porque tenga identidad, porque tenga y se rescate la historia verdadera. Si no van a terminar con todo. ¿Qué queda en los Mochis? Hablé yo de una señora a que fui a visitar a California, que acaba de morir de los 91 años, doña Cata Steele. Sí. La única casa completa que queda en los Mochis es la de doña Cata, donde estaba doña Cata Steele. Que es la que está ahí donde está el colegio, un colegio que ya no es colegio, que ahí se hizo un colegio. Ah, vaya. ¿No? Vaya. Para mayor información hay un colegio. Pero ya no hay. ya no es. Entonces, eso no sé de quién es de una sociedad. Ajá. Pues estamos esperando a los ciudadanos a que la tumben, pero está enterita en la casa. Y cuando me preguntó doña Cata, y mi casa está enterita, le dije, está muy bien. Eso fue hace muchos años. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos quedan cositas ahí, hay que conservarlos, reforestar el jardín botánico, tener alguna manera de que el gobierno ya le entre de una vez por todas a estos temas de historia, que no soslaye, que no los evade mucho lo que no conoce. Al político tú no le hables de cultura ni de historia, no, ellos van a otro negocio, ¿no? Entonces no jalan con esto, es muy difícil. Pero bueno, si tenemos a un político tal vez que llegue al poder y que le apasione la historia, otra será la historia. Tú no sabes, pero sabes que nada más 4 presidentes municipales en 120 años. 4 y le sobran dedos. Y le sobran dedos. Tienen nada más nacido aquí en Los Mochis. ¿En serio? Yo siempre he dicho, para amar algo tienes que conocer su esencia, tienes que saber
nosotros que un comparativo de ello, amamos Estéreo 1 porque sabemos las raíces, porque sabemos que es la historia familiar, el árbol, que las raíces tan cimentadas que tiene la empresa, la familia tan apasionada por los medios de comunicación en esta historia, la radiofusión. Entonces, bueno, pues para amar, obviamente tienes que conocer. Tienes que, entonces llega alguien foráneo, entonces no sabe de la historia, entonces ahí agarra otro rumbo, ¿no? La historia. Pero bueno, pues hoy por hoy estamos aquí en Ciudad X, Historias de esta Tierra. A mí me encantaría regresar con la polémica muerte del hijo de Johnston, porque también hay mucho de qué hablar. Un joven apuesto, deportista, que lo tenía todo, y llegar a una trágica decisión, pues eso invita a que no le cambies. Quédate con nosotros, ya regresamos aquí en Ciudad X, Historias de esta Tierra. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar, estar y sumarse a tu espacio en Ciudad X, Historias de esta Tierra. Quiero agradecer a Martín Domínguez por sus comentarios tan bellos, ¿verdad? Primero que nada, para una servidora, las palabras que utiliza, y como todo un caballero para el ingeniero, me dice. Ambos hacen una buena mancuerna y tienen mucha, ya no le entendí. Mucha química. Hay mucha química y bueno, pues mira, nos acoplamos muy bien. Muy bien. Esa es la intención, proyectarlo. Ajá. Y que ustedes se la crean. No es cierto. Bueno, pues esto es lo que queríamos lograr, ¿no? Esa complicidad al momento de darles y proporcionarles parte de la historia de nuestra ciudad de Los Mochis. Ángeles Castro, muchísimas gracias por tus comentarios. Dice: hola, buenas tardes, yo siempre los escucho. Desde que arrancó el primer programa no me lo pierdo y pongo a mis hijos a escucharlo conmigo. ¿Qué tal? Qué bonito. Yo creo que eso es muy bonito. Enriquecedor, ¿no? O sea, estar escuchando una historia que no se contó. Claro. Que no está escrita. Bueno, está escrita en el libro que no publicamos, ¿no? Pero hay cosas que te dices, bueno, ¿la diré o no lo diré? ¿No? Fíjese, la señora Margarita Quintero dice: hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El programa anterior, a mi hijo, aunado a ello, que es obviamente para el adolescente, yo creo, le sirvió bastante para su tarea escolar. Entonces, y me fui a buscarlos en internet, y de los programas anteriores sacamos también mucha información. Gracias, sigan así, Dios los bendiga. Dile que está en YouTube. No, pues ya ahorita le contestamos, y si nos está escuchando, váyase a YouTube, claro que sí, claro. Y a Ciudad X y a la página de Estéreo 1 también. Uh-huh. Bueno, pues vamos a regresar. Yo decía, un hombre joven, teniéndolo todo, porque lo tenía todo. Él se despertaba y se desocupaba, como otro personaje que conozco. Entonces, sí. Entonces, él decidía, hoy como aquí, mañana ceno allá, tengo o sea, lo tenía todo. Estamos hablando del hijo de Johnston. Sí, hablando de Sherwood Johnston. Perfecto. Pero ¿qué pasó? Primero que nada, antes de llegar al momento trágico, él, un joven sano, se casó, ¿verdad? ¿Me dice? Mira, vamos a echar un poquito más para atrás. Ok, adelante. La señora Inés se embaraza y faltando muy poco tiempo para el alumbramiento, en aquel entonces no se sabía si iba a ser hombre, o sea, niño, varón. No había tecnología. No, había parteras. Entonces se va y se lleva, se va embarazada a San Francisco, y ahí lo tiene en una clínica en San Francisco en 1901, y se regresa de inmediato. Y el niño pues se crió entre mexicanos, entre sirvientes mexicanos, caballerangos mexicanos, pero cuando empieza a necesitar educación, no se quieren deshacer de él. Entonces le importan profesores. Hay unas familias muy conocidas aquí de apellidos viejos conocidos que fueron producto de gente que vino a instruir al hijo del dueño de Mochis, ¿no? Entonces realmente no tuvo preparación escolar, tuvo preparación de maestros personales.
Así es que si el muchacho a veces no quería estudiar, le valía gorro. Y si a veces quería y se interesaba por algo. Así se desarrolló él. Se crió entre vaqueros, le encantaban los caballos. Y una vez, para llegar a la esposa, vienen de visita a los Mochis 2 norteamericanas, unas cuatas, no gemelas, cuatas. Okay. Virginia y Gwendolyn Purdy. Pues, al modo de ellos, fiesteros, las dos familias, y pues se ponen de novios. Con una de las cuatas. Con Gwendolyn. Okay. Con Gwen. Pero resulta que la otra cuata se llamaba Virginia Purdy. Ajá. Y esa señorita Virginia Purdy se casa con Miller Jordan, que era empleado del ingenio. O sea... ¿Era empleado? ¿Era obrero? No, era un alto empleado, o sea, era de los que se trajo en 1900. Sí, porque antes las familias, esa línea no la cruzaban. No. Sí, ¿verdad? El caso es que se casan los dos al mismo tiempo. Fiesta. No, y las dos parejas tuvieron 2 hijos. Virginia tuvo a Purdy y a Leita. Leita es la única que vive en Hermosillo. Purdy acaba de morir. Porque a esto voy porque los apellidos, ¿por qué se llama Sherwood Johnston y no se llama Benjamin Johnston o Alfredo Johnston, no? Sí. Le pusieron el apellido, se acostumbraba. Y Virginia le puso Purdy, su apellido, al hijo. Purdy Jordan. Y Leita Jordan, sus hermanas. O sea que aún hay con vida en Hermosillo una nieta de Johnston. No, de Miller. De Miller. Una hija de Miller Jordan. Perfecto. Que tiene casi los 100 años. Ay, Dios. ¿Sí? Longeva. Sí, yo platiqué mucho con ella. Bueno, me imagino, hay mucha plática. Y... Hay una fotografía que tenemos aquí de una señora que está sola en la fotografía. Ella es Gwendolyn. Es una fotografía, esa es la esposa de Sherwood Johnston. Ella es la esposa de este joven. Sí. Se casan, tienen sus hijos, Sí. evolucionan y crecen aquí. Sí, inclusive hay otra foto ahí, por favor, donde está una pareja de niños. Y ahí está. Esos son los hijos de Sherwood Johnston. Ella es Constance, le decían Connie, y él es el Chevito, hijo de Sherwood ¿Será Johnston. esa foto? Nietos, esos son nietos de Benjamin Johnston. Esa foto será en el Jardín Botánico. Esa foto está en la casa donde vivía Chevo, ya casado. Ok. Qué felicidad de la niña, Pues sí, los dueños de Mochis. ¡Cuál pendiente! Bueno, pues ellos, ambos, ¿verdad? Y bueno, pues es de verdad cómo vamos hilando y cómo vamos joven, deportista, casado, con 2 hijos, y lo va marcando la vida y va marcando él mismo su historia. Sí, lo que pasa es que él sí era mexicano. Se cortó el cordón, como me dijo ayer, dejaron el cordón umbilical. Allá dejaron el ombligo. El ombligo. En cuanto se le cayó el ombligo, se lo trajeron. Ajá. Y hablaba un español mejor que el inglés, seguramente. Pero aparte de eso, era muy camarada de los empleados, de los habitantes, de doña Máchira de la taquería. Y se llevaba fuerte, era mal hablado. Y se subía a los caballos, se pegaban empujones al estilo sinaloense, ¿no? También asistía a las corridas de venado. Hay que explicarle al público que las corridas de venado eran de esa época. Se juntaba un grupo de caballeros, de vaqueros, con un güeyero, y seguían la huella de un venado, hasta que llegaban al venado, lo rodeaban al Ella, venado. explíqueles por qué güeyero. Pero seguían la huella, pues en inglés tiene otra palabra, pathfinder, Okay. pero es huella, pues, el buscador de huellas. Entonces, también voy a traer una fotografía de esas corridas de venado. O sea, alrededor de Chevo, pues hay muchas cosas que él hizo, que él patrocinó,
Que él también fue cofundador de muchas empresas, porque tenía visión. De Alimentos del Fuerte. De Alimentos del Fuerte. Imagínense ustedes empezar a ser parte de la historia de muchas empresas que hoy por hoy son conocidas, no nada más a nivel local, a nivel internacional y mundial. Es increíble. Pues sí, así se fundó. Entonces este muchacho tiene una norteamericana de esposa, no piensan igual. Obvio. O sea, Chevo era mocheño, era sinaloense. Y cantaba y gritaba y hacía sus cosas. Por eso cuando muere su papá, la mamá dice, no lo voy a dejar porque él no sabe de contabilidad. Entonces no lo dejan ahí y eso es un golpe que él nunca asimiló muy bien, ¿no? El ser el dueño no puede a un lado. Sí. Ok. De no darle la confianza tal vez por el peso tan grande que iba a caer sobre sus hombros y no estaba ante los ojos de la mamá preparado. Y ya para tenía eso. 36 años, ya debía haber estado preparado y trabajando en el ingenio. Pero ¿cómo? Si él ya demostró que puede, porque a la par estaba en esas empresas que comenta, ¿por qué? ¿Cuál fue? O sea, era demasiado el peso que iba a caer sobre él. La teoría mía sobre que no fue un accidente es que él era un gran piloto. Porque vamos a regresar precisamente, si ya va a tocar lo que es la muerte, para allá vamos. Nos vamos a la pausa, nosotros vamos a regresar por supuesto con muchísimo más que tenemos para ti. Gracias por los comentarios, estamos completamente en vivo en Estereo1.tv, en las redes sociales, para que ingreses en este momento y la transmisión también en Ciudad X. Te recuerdo, estamos en Ciudad X, Historias de esta Tierra, aquí en Estereo 1, ya regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por acá poniéndonos de acuerdo y al corriente con nuestros WhatsApp en cabina 6681-64113 para que te sumes a este espacio Ciudad X, Historias de esta Tierra. Bonitos comentarios, ¿eh? Muy buenos, muy atinados, muy certeros y de verdad nos inyectan esa adrenalina, esa gasolina que necesitamos para seguir por este camino. Hoy por hoy, el que siguió su camino tejió su destino y nos quedamos con ese dolor que tal vez sintió, ¿verdad? Al momento de que muere Johnston y que muere su papá, sí. Muere su papá y no único heredero, único varón, y él lo esperaba que seguir con el legado de su padre. Yo creo que lo que menos pensó es que no iba a ser el nuevo dueño, que no tenía la presidencia, se lo dieron a otro. Pero se la dieron a otro y sí. No era de su sangre. No, era el mejor empleado que tuvo la compañía azucarera. No, pues a mí me hubiera dolido igual. Fue Harold Jones. Ajá. El suegro de una de las entrevistas que fui a hacer a Estados Unidos. Luego la vamos a pasar, ¿no? Yo pienso que Johnston no se esperaba su muerte y no preparó tal vez al 100% a su hijo. Era muy común entre las familias viejas de aquí, también existió, que el cambio generacional no se da tiempo. Cuando se muere el señor Canuto Ibarra, los hijos no los dejaban no sabían ni de qué se trataba mucho. Es un ejemplo que no debía haber dicho, pero ya lo dije. Ay, o sea, asuma su responsabilidad. Asume mi responsabilidad. Se tienen que dar los cambios generacionales con los muchachos a tiempo para que cuando falte el padre, el dueño, el líder, las cosas siguen igual. Y yo te conozco otros 3 ejemplos. Que decimos nombre y apellido negativo. Y ahí sí nos metemos en problemas. No. Me pega muy cerquita. ¿No? Ay, que retomemos. Espérame, pues. El muchacho, el deportista. Qué bárbaro, un gran deportista. Y tenemos imágenes de... Tenemos imágenes del equipo de polo. Ok. Y ahí están, va a pasar en la pantalla. Ese equipo de polo, comandado por él, patrocinado por él. Los caballos son míos, y los equipos son todas de él. Oye, vamos a hacer un equipo. Ahí está. Ocupó jugadores, yo tengo todo. Sí, él es ¿Cuál es? El tercero de izquierda a derecha. El tercero de izquierda a derecha. Sí, y el otro era Harold Burr. Y no me aprendí los otros 2 nombres, es que están por atrás de la fotografía. Es una fotografía que está actualizada de color y todo, ¿no? ¿Esa fotografía es aquí en la ciudad? No, es en la ventana en Estados Unidos.
Okay. Ese partido, yo cuando vi, hay otra fotografía donde vienen los scores, iban empatados, dice Arizona, 3 metas, los Mochis, 3 metas, 3-3. Esa no las debería de haber traído, pero para la próxima, porque sí es interesante el ver con quién dije, ¿verdad? Bueno, pues esto es una muestra de la pasión que sentía él por este tipo de deportes, y bueno, pues que ahí está la parte de la historia. Bueno, pues te decía que pues un buen día empieza a tener problemas con la esposa. Sí. No se entendían, no hablaban el mismo idioma. Pues a lo mejor la señora tenía también sus intereses y yo creo que no se entendieron bien y tenía muchas ausencias la señora. Ahí hay leyendas sobre su comportamiento, ¿no? Medio raro. Sí, muy, en aquel tiempo era muy notorio y muy... Ya no tanto, ¿no? Pero sí. Y es que me imagino pueblo chiquito. Infierno grandote. Todo se sabe. ¿No? Sí. Pero son leyendas, ¿no? La gente cuenta. Okay. Entonces él, ya lo platiqué, una noche invita a sus mejores amigos a cenar a su casa, a don José Pamplona Sánchez y a don Rómulo Félix Valderrama. Es ahí donde la plática que tuvieron intensa y que sacaron conclusiones ambos. Llegaron y para empezar se dieron cuenta que Gwendolyn no estaba, la esposa. O sea, cenaron solos, con aquel ejército de sirvientes y cocineros y choferes y mayordomos y todo lo que tenían ahí. Uh-huh. Y toman, porque él era un poquito dipsómano, el señor tomaba. Sherwood Johnston tomaba, le gustaba el trago. Entonces invitan, comen y todo y se van. Y le comentan en el carro de regreso a su casa. Le dice, oye, compadre, ¿no te diste cuenta que Chevo como que se despidió de nosotros? Sí, me dijo. Este Chevo no vaya a cometer una tontería, le digo. Esa fue esa noche de la víspera de cuando él se va a Mazatlán en el avión. Entonces, al día siguiente trata de llevarse a un ingeniero que trabajaba allá de apellido Vega, uh-huh, para que lo acompañe a Mazatlán. Uh-huh. Y le dice que no. Entonces se va solo. Despega en su avión a ver el avión. Él tiene las habilidades para manejar su avión. Un gran piloto y el avión que vamos a enseñar ahí es el avión de él. ¿Y es donde se mató? Sí, en ese avión se estrelló. Ok, entonces... Ese es el avión. Es un Spartan, ahí trae la matrícula mexicana particular. No, pues yo a ese avión no me subo ahorita. Y ese hangar fue construido para el avión de él. Ese hangar se lo trajeron de Alemania. Nomás lo armaron aquí. Para que sepas de lo que se les gastaba. ¿No? Para que sepan la calidad de la melcochona. ¿No? Entonces, él despega de aquí y se va a Mazatlán. Llega y aterriza en un lugar que se llamaba Las Arenas Negras. Que era, a lo mejor una pistita de algo, ¿no? Y enseguida en Las Arenas Negras estaba un campito de béisbol, en donde estaba jugando don Evaristo Fregoso, que fue muy querido aquí en esta radio y fue el primer cronista de la ciudad. Y el que le platicó. Y el que me platicó lo que testigo. Él vio. Y Chevo se va borraceando por la orilla y llega al Hotel Belmar, donde estaban sus amigos, muy conocidos, apellidos muy conocidos, y se pone a pistear con ellos y le dice, no te vayas, andas muy borracho, y le dice, no, pues ya me voy, y se va y les vuelve a pasar, se pone en avión, les pasa muy cerca, y me platicó Evaristo que él vio cuando él a toda velocidad, en lugar de aterrizar, se eleva como avión supersónico, se eleva, gira y luego lo clava hacia el suelo. Esos aviones, si no los clavas, no se van. Y se estrelló de punta. O sea, no es posible. Entonces, eso te hace sospechar que se suicidó. Todo el broncón y borracho, sin imperio, era el pobre niño rico. El pobre niño rico, que solamente él
él, ¿verdad? Sabe qué es lo que pasaba por su mente en esos momentos, tomando valor tal vez a través de la bebida, las ausencias de la esposa, el no tener el timón de las empresas de su padre, de todo lo que él había dejado, pues es un cúmulo de cosas, pero pues solamente él. Sí. Qué triste historia, y siempre lo comentamos, teniéndolo todo. Y tengo frío. Tenemos frío. Pues ya vamos a entrar en calor porque vamos ya de salida, ya de salida. Y yo quiero agradecer infinitamente, hemos tenido muy buena respuesta a través de YouTube. Hemos tenido muy buena respuesta también en nuestras redes sociales, en Ciudad de X, en Estéreo 1. Y bueno, pues para el compromiso crece, ¿no? De tanto del ingeniero como de una servidora para seguir haciendo las cosas mejores. El próximo sábado, ya lo comentábamos, tenemos también parte de la historia del chino. Sí. Ahí hay una fotografía. Cuando mueren los dos Johnston, uno en el 37 y otro en el 39, ajá, en el 40 la sociedad, que era hombres prominentes de aquí, se reúnen para hacerles un monumento a los Johnston. Ok, y con esa información del monumento y quiénes se reunieron y la fotografía, regresamos después del corte, ¿le parece? Perfecto. Ok, vamos para allá. Estamos de regreso, gracias, ya en la parte final, Ciudad X, historias de esta tierra, y hay mucho que contar. Hoy por hoy les compartimos una imagen muy interesante y que precisamente el ingeniero pues nos va a comentar, narrar y describir qué es esta imagen. Mira, a la muerte de los dos Johnston en el año 40, se juntó gentes prominentes de aquí que tenían mucho que ver con los negocios y con la compañía azucarera, y sobre todo eran amigos de Sherwood. Sí. Entonces hacen ese obelisco. Ese obelisco estaba exactamente donde está la Casa del Centenario, donde estaba el monumento a la madre. Okay. Es en la calle Guerrero y a la mal llamada Rosendo Castro, que después hablamos de ese negocio. ¿Dónde está la casa que hoy por hoy es la única, no? No, y la otra, que la de los Steel. Está bien. Entonces, esta es una fotografía por allá de los años 40. Esta fotografía tiene ese obelisco era de mármol, con una lámpara arriba muy bonita. Era un verdadero monumento para ellos, ¿no? Y tenía su placa y todo. Y pues ahí vino la temporada mala. Y así como... Ahí tengo otra fotografía donde están poniendo la placa de la calle Johnston, en la pura esquina de Zaragoza e Independencia. Esa placa se la quitaron también. ¿Tenemos imagen? De esa no, no. Pero sí pasamos. La otra que hicieron en el cerro, hicieron 3 eventos. El monumento del cerro, con sus nombres, la placa de la calle Independencia, con el nombre de Johnston, calle Johnston, de un decreto de junio del 41, no me acuerdo. Y ese obelisco, que era hermosísimo. La gente que... Yo no me acuerdo de él. Yo no nacía, ¿no? Yo no estaba. ¿No? Pero sí hay evidencias. Era una especie de placita que ahí se conserva todavía ese pedacito. Y ahí esos son los homenajes que le hicieron a la gente que conocía la historia, ¿no? La gente que nos encanta, ¿no? Mira, es que ahí ya hay un bulevar, ya le quitamos unos árboles, ahí hay otro monumento. Entonces, ¿qué pasó con ese monumento? Pues hay gente que se enoja mucho cuando se les platica este tipo de cosas que destruyeron. Claro. ¿No? Uno de los pasajes que ya hemos tocado de la historia es la Casa Grande y cómo generó coraje de la gente en los comentarios que leímos posteriormente al programa, y la gente con coraje, con dolor, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué, no? Sí, unas preguntas, pero bueno, sin respuesta. Sí. Y bueno, pues hoy por hoy, ahí tenemos otro monumento. ¿Cuál? Está ahí en la placita donde estaba de Johnston. Ese monumento, pues se está en fotografía porque se tiró hace mucho. Claro. Se demolió, una demolición. Que no debió de haber sido, pero bueno, como muchas, ¿verdad?, que acontecen en nuestra ciudad. ¿Y sabes por qué existe el del cerro?
porque no lo pueden tumbar. Ándale, y porque no te dejan entrar y lo abraza una construcción de Teléfonos de México, porque el microondas era ahí. Entonces, qué bueno que no lo puede. Ya lo hubieran demolido. Por supuesto. Y luego les platico quiénes. No, con nombre y apellido, ¿ok? Bueno, pues la invitación, ya estamos en la parte final, la invitación para que todos tus comentarios, créanme que los tomamos en cuenta posteriormente del programa, tanto el ingeniero como una servidora, nos damos a la tarea de meternos ahí en las redes sociales y le damos seguimiento a todo lo que nos comentas. Pues esto es Ciudad X, Historias de esta Tierra, aquí en Estéreo 1. Ingeniero, siempre es un gusto coincidir. Pues aquí estamos, tenemos que seguir. Nuestra cajita de sorpresas. Y para sorpresas, el próximo sábado, te recuerdo que estaremos enviándoles la entrevista con el contacto del directo, ¿verdad? Con todo este proceso para traer a Johnston a la ciudad de los mochis, pero bueno, será muy interesante, ya no voy a hablar mucho, será muy interesante para que no se lo pierdan, aunado a ello, muchísima historia. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Alonso, gracias, Ariel, en el área de los controles. Yo soy Verónica Ruiz, hasta el próximo fin de semana. Esto fue Ciudad X Los Mochis, historias de esta tierra. Por hoy cerramos los archivos. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de hechos fascinantes de Los Mochis. Nos encontraremos el próximo sábado con más historias, solo por aquí, la estación donde más amamos a Los Mochis. 101.3 Estéreo 1, la radio de esta tierra.